Hola amigos, en este video vamos a definir el concepto de estructura de selección simple if. ¿Qué es una estructura de selección simple if? Y cómo podemos utilizarla para resolver problemas que involucren temas de decisión. La estructura de selección simple if es una estructura que permite evaluar una condición lógica. Si la condición a evaluar resultase ser verdadera, el programa ejecutará una determinada acción, la cual puede ser una acción simple o una acción compuesta. Simple porque solo ejecuta una acción y compuesta porque ejecuta un bloque de acciones. En el siguiente gráfico podemos observar el diagrama de flujo de la estructura de selección simple if. En él, se puede apreciar que si la condición a evaluar resulta ser verdadera, ejecutará la acción A y cuando termine de ejecutar dicha acción o para el caso de que sea falsa continuará con la siguiente instrucción del programa. En la siguiente tabla se muestra el código y el pseudocódigo de la estructura de selección simple if. Note que en el caso de bloques de acciones, estas deben estar encerradas entre llaves de bloque. Antes de empezar con los ejercicios debemos recordar cuáles son los operadores lógicos. En la siguiente tabla se muestran los operadores lógicos, así como la tabla de verdad de los operadores lógicos, OR, AND, y NOT lógico. Para entender este concepto, vamos a resolver algunos problemas. Ejemplo 1. Una tienda vende un producto a precios unitarios que dependen de la cantidad de unidades adquiridas de acuerdo a la siguiente tabla. Por ejemplo, si se adquiere una cantidad de productos que va de 1 a 25 unidades, el precio unitario será de 27.7. Si el cliente adquiere entre 26 y 50 unidades, el precio unitario será de 25 y así con los demás. Adicionalmente, si el cliente adquiere más de 50 unidades, la tienda le descuenta el 15% del importe de la compra. En caso contrario, solo le descuenta el 5%. Diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe de descuento y el importe a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades del producto. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido. 1. Declaración de variables. Se ha identificado una variable entera que es el número de unidades adquiridas y tres variables reales que son el importe de la compra, el importe de descuento y el importe a pagar. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar el número de unidades adquiridas. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, procederemos a calcular primero el importe de la compra. Si el número de unidades adquiridas resulta ser mayor o igual a 1, y menor o igual a 25, entonces el importe de la compra será igual al número de unidades multiplicado por 27.5. De la misma manera, si unidades resulta ser mayor o igual a 26 y menor o igual a 50, el importe de la compra será igual a unidades multiplicado por 25.5. Después de calcular el importe de la compra, calcularemos el importe de descuento. Si unidades es mayor a 50, el importe de descuento será igual al 15% multiplicado por el importe de la compra. Si unidades resulta ser menor o igual a 50, el importe de descuento será igual al 5% multiplicado por el importe de la compra. Ahora calcularemos el importe a pagar, que será igual al importe de la compra menos el importe de descuento. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado el importe de la compra, el importe de descuento y el importe a pagar. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello crearemos un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario y poder interactuar con nuestro programa.
Una vez elaborado nuestro applet, vamos a proceder a pasar nuestro algoritmo a Java. Declaramos la variable unidades de tipo int, y las variables importe de compra, importe de descuento e importe a pagar de tipo double. Ahora procederemos a definir la entrada de datos validando que el valor ingresado sea del mismo tipo de dato que las variables de entrada. Como nosotros ingresamos un valor desde la caja de texto, este tiene un formato de cadena para lo cual debemos obtener el texto y convertir al tipo de datos requerido. Si ingresamos un valor entero, este valor se convierte automáticamente al tipo de dato double, pero recordemos que no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int. Eso causaría un error de sintaxis. Si bien es cierto que ingresamos un número desde la caja de texto, ese número está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable entera de tipo int, o real de tipo double. Ahora procederemos a calcular el importe de la compra, el importe de descuento y el importe a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades del producto. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, procederemos a imprimir el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro primer ejemplo. Ejemplo 2. Diseñe un algoritmo que determine la clasificación de un ángulo dado en grados, minutos y segundos. Asuma que el ángulo está en el intervalo de 0 a 360 grados. Recordar que un grado es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido. 1. Declaración de variables. Se ha identificado tres variables enteras que son grados, minutos y segundos, una variable real que es el ángulo beta, y una variable cadena que es el tipo de ángulo. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar la cantidad en grados, minutos y segundos. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, primero procederemos a determinar el ángulo en grados, es decir, llevaremos todo a grados, tanto minutos y segundos lo pasaremos todo a grados.
Después procederemos a determinar el tipo de ángulo en base al ángulo que ya hemos calculado. Si beta es igual a 0, entonces el tipo de ángulo será nulo. Si beta es mayor a 0 y menor a 90, el tipo de ángulo será agudo, y así con los demás ángulos. ①. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado el tipo de ángulo. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello crearemos un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario y poder interactuar con nuestro programa. Una vez elaborado nuestro applet, vamos a proceder a pasar nuestro algoritmo a Java. Declaramos las variables grados, minutos y segundos de tipo int, la variable beta de tipo double, y la variable tipo de ángulo de tipo string. Ahora procederemos a definir la entrada de datos validando que el valor ingresado sea del mismo tipo de dato que las variables de entrada. Como nosotros ingresamos un valor desde la caja de texto, este tiene un formato de cadena, para lo cual debemos obtener el texto y convertir al tipo de datos requerido. Si ingresamos un valor entero, este valor se convierte automáticamente al tipo de dato double, pero recordemos que no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int. Eso causaría un error de sintaxis. Si bien es cierto que ingresamos un número desde la caja de texto, ese número está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable entera de tipo int, o real de tipo double. Ahora procederemos a calcular el tipo de ángulo. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, procederemos a imprimir el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro segundo ejemplo. Bien, terminamos el tema de estructuras de selección simple if en Java. Espero que les haya servido de mucho y nos vemos en el próximo video.